verano cuando mi hermano y yo decidimos cruzar el norte de México en una camioneta de mudanza rentada, con todas sus cosas apiladas hasta el techo. Íbamos felices, música a todo volumen y la sensación de que nada podía salir mal. Antes de arrancar, mi papá nos dio la advertencia de siempre. Si tienen que parar, háganlo solo en gasolineras grandes pegadas a la autopista. Nada de pueblitos raros, ¿eh? Asentimos como si fuera exagerado, pero la neta me quedó dando vueltas. En la guantera llevábamos mapas impresos, por si el GPS se muere, agua y un plan sencillo: llenar en Hermosillo, cruzar sin detenernos y dormir en Zacatecas. Lo que no sabíamos era que, a mitad del desierto, el medidor de gasolina iba a caer más rápido de lo previsto y un pueblo que no salía en el mapa nos iba a estar esperando. Salimos de madrugada, con el cielo todavía oscuro y la carretera casi vacía. Mi hermano iba al volante, emocionado como niño con juguete nuevo porque siempre había soñado con un road trip así. Yo me encargaba de la música, poniendo cumbias, rock y de repente corridos viejos que mi papá escuchaba, solo para reírnos y recordar que él mismo nos había advertido no meternos en broncas. La camioneta era una de esas rentadas de mudanza, blanca, enorme, que se sentía como manejar un monstruo en medio del desierto. Íbamos platicando de todo, del futuro, de lo que haríamos al llegar, de cómo íbamos a celebrar con la familia. La libertad se es. Pasamos Hermosillo sin problema, llenamos el tanque y seguimos rumbo a Chihuahua. En teoría, la idea era sencilla: mantenerse en la autopista, solo parar en casetas o gasolineras grandes y no desviarnos. Pero poco a poco empezamos a notar que la aguja del medidor bajaba más rápido de lo esperado. El calor era sofocante, la camioneta tragaba gasolina como si nada, y las distancias entre estaciones eran mucho más largas de lo que calculamos. En un punto, ya con menos de medio tanque, mi hermano se empezó a poner serio. Me dijo: «No quiero». Yo traté de bromear, pero la verdad, también me estaba entrando ansiedad. Revisamos el GPS y nos marcaba que la siguiente estación grande estaba a casi 70 kilómetros. La aguja ya estaba cerca de un cuarto. Entonces lo vimos. En la pantalla apareció un pueblito a menos de 15 kilómetros. «Ahí hay gasolinera», dijo mi hermano aliviado. No era lo ideal, sabíamos lo que papá había dicho, pero la alternativa era quedarnos varados en la nada. Así que tomamos la desviación. El camino empezó a estrecharse, dejando atrás la autopista recta y segura. Conforme nos acercábamos, el paisaje se volvió más extraño. Casas solitarias, caminos de tierra y un silencio raro, demasiado raro para ser mediodía. Lo que no sabíamos era que al entrar en ese pueblo íbamos a toparnos con miradas que parecían atravesarnos y con un laberinto de calles que no nos dejaría salir tan fácilmente. Conforme nos adentrábamos más en el camino secundario, la aguja del medidor de gasolina bajaba como si estuviera poseída. Mi hermano apretaba el volante con fuerza, tratando de aparentar calma, pero yo lo conocía demasiado bien. Estaba nervioso. El calor dentro de la cabina era sofocante, ni el aire acondicionado lograba vencerlo. A ratos sentía que el desierto mismo nos estaba empujando hacia ese pueblo. Después de varios kilómetros, aparecieron las primeras casas, construcciones bajas, de adobe o bloc sin pintar, muchas de ellas con ventanas tapiadas. No había niños jugando, ni perros ladrando, solo un silencio incómodo. De repente, un hombre parado en la banqueta nos siguió con la mirada sin mover un músculo, cigarro en mano, como si supiera exactamente quiénes éramos y qué hacíamos ahí. Llegamos a la gasolinera del pueblo. 2 bombas viejas, la pintura despintada y un pequeño local con las ventanas llenas de polvo. Mi hermano se estacionó, bajó para empezar a llenar el tanque, y en ese momento noté cómo varias personas en la esquina volteaban a vernos al mismo tiempo. No sonreían, no hablaban, solo miraban. Mientras él llenaba, yo intenté hacerme el desentendido, revisando el celular. Pero claro, la señal había desaparecido desde hacía rato. El GPS mostraba solo un punto fijo, congelado. En ese instante me recorrió un escalofrío. Estábamos incomunicados en un lugar donde nadie parecía feliz de vernos.
Un tipo recargado contra la pared de la tiendita no dejó de clavarme la mirada. Traía sombrero, botas llenas de polvo y una expresión tan dura que tuve que obligarme a apartar la vista. Mi hermano volvió a subirse y murmuró: vámonos rápido. Lo intentamos. Desde donde estábamos se alcanzaba a ver claramente la autopista, a menos de 1 kilómetro. Solo hay que seguir esa calle y salimos, pensé. Pero no. El primer cruce nos llevó a una calle cerrada. El segundo, a un camino de terracería que terminaba en casas abandonadas. Dimos vuelta en otra esquina y salimos exactamente al mismo lugar de antes, frente a la gasolinera. Mi hermano golpeó el volante, frustrado. Esto no tiene sentido. La autopista está ahí. La estoy viendo. Yo trataba de mantener la calma, pero sentía que algo más grande estaba pasando, como si el pueblo mismo no quisiera dejarnos salir. Y lo peor, el tanque, aunque lleno, ya no me daba ninguna tranquilidad. Dimos otra vuelta intentando salir del pueblo. Desde el parabrisas seguíamos viendo la autopista, recta, brillante bajo el sol, como una promesa de seguridad. Pero cada calle que tomábamos terminaba en un callejón sin salida, en una barda levantada a medias o en un camino de tierra que no llevaba a ningún lado. Era como si el pueblo estuviera diseñado para confundirnos. No puede ser, decía mi hermano, cada vez más desesperado. La carretera está ahí. Yo me limitaba a mirar por la ventana, tratando de disimular mi miedo. A cada esquina había alguien, un anciano sentado en una silla, una mujer parada con los brazos cruzados, un niño que dejó de patear su balón en cuanto nos vio. Nadie sonreía, nadie saludaba. Solo observaban, con esa calma inquietante que hace que uno se sienta intruso. El GPS no ayudaba en nada. Perdía señal a cada rato y cuando por fin conectaba, nos marcaba rutas que no existían o calles que, al intentar tomarlas, estaban bloqueadas con montones de escombro. Era como un laberinto invisible, pero perfectamente calculado para atraparnos. Volvimos a pasar frente a la gasolinera y ahí seguía el tipo del sombrero, recargado en la pared. No se había movido ni 1 centímetro desde la primera vez. Seguía mirándonos, ahora con una leve sonrisa que me heló la sangre. Mi hermano intentó mantener la calma, pero yo podía ver el sudor resbalando por su frente, no solo por el calor, sino por el miedo. Vamos a preguntar, ya me dijo de golpe, frenando con brusquedad. Esto no es normal. Intenté detenerlo, pero ya estaba bajando del carro. Lo vi entrar al local de la gasolinera, donde un hombre delgado, con camisa manchada de grasa, estaba detrás del mostrador. No escuché la conversación, pero cuando mi hermano salió, traía la cara desencajada. ¿Qué pasó?, le pregunté. Dice que para salir tenemos que manejar 17 kilómetros en dirección contraria a la autopista. Por unas brechas de tierra, me respondió con voz baja. Sentí un escalofrío. ¿Cómo era posible que la única salida fuera justo al lado opuesto de donde veíamos claramente la carretera? Y lo que más me inquietó, ¿por qué ese hombre sonaba tan seguro, tan insistente en que ese era el único camino? Arrancamos de nuevo, en silencio, pero con una certeza aterradora. No estábamos perdidos por error, estábamos atrapados. Mi hermano arrancó con un gesto duro en la cara, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No me miraba, solo repetía en voz baja lo que el hombre de la gasolinera le había dicho. 17 kilómetros al sur, por la terracería, no hay otra salida. ¿Y le creíste?, le pregunté, sintiendo cómo me empezaban a sudar las manos. No sé, güey, contestó. Lo dijo tan seguro, y se me quedó viendo como si supiera algo que nosotros no. Guardamos silencio. La camioneta avanzaba despacio. Las calles estrechas del pueblo se estiraban frente a nosotros como si nunca fueran a terminar. Cada esquina tenía un detalle extraño. Una mujer barriendo pero sin polvo que quitar. Un perro que nos seguía desde la sombra sin ladrar. Un niño parado en la puerta de una casa sin moverse, solo mirándonos con una seriedad que no correspondía a su edad. En mi cabeza resonaban las palabras de mi papá. No se metan en pueblitos raros. Y ahí estábamos, en medio de uno, siguiendo instrucciones que sonaban a trampa. No tiene sentido, dije. Estamos viendo la autopista desde aquí. ¿Por qué tendríamos que dar un rodeo de casi 20 kilómetros? Mi hermano no respondió.
Estaba demasiado concentrado en encontrar una salida. Giramos por otra calle, convencidos de que esta vez sí llegaríamos al entronque, pero al final apareció un montón de piedras bloqueando el paso, como si alguien hubiera tirado escombros a propósito. Regresamos. Otra vuelta, otra calle, y otra vez terminamos frente a la gasolinera. El hombre del sombrero seguía en su lugar, y esta vez sonreía abiertamente, como si estuviera disfrutando de nuestra desesperación. Mi hermano se inclinó hacia mí y murmuró: ¿te diste cuenta? Nos están guiando en círculos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, todo tuvo sentido. Las calles bloqueadas, los caminos que no existían en el GPS, las miradas silenciosas. No era un error de orientación. Era como si el pueblo estuviera diseñado para que no saliéramos por donde habíamos entrado. ¿Y si nos quieren llevar justo a esa terracería?, pregunté en voz baja. ¿Y si allá afuera nos esperan? Mi hermano me miró un segundo, y su expresión me lo confirmó. Él pensaba lo mismo. Por primera vez desde que salimos, la carretera que tanto ansiábamos me pareció lejana, como un espejismo imposible de alcanzar. Y la instrucción del despachador dejó de sonar a consejo para convertirse en una amenaza velada. Vayan hacia el sur, no hay otra salida. Íbamos otra vez dando vueltas por esas calles interminables cuando una camioneta polvosa se emparejó con nosotros. Mi hermano tensó los hombros de inmediato, listo para pisar el acelerador si hacía falta. El conductor bajó la ventana. Era un hombre de unos 50 años, piel curtida por el sol, sombrero desgastado. Nos miró con seriedad y levantó la mano, pidiéndonos que bajáramos la velocidad. Mi hermano dudó, pero terminó frenando un poco. ¿Están perdidos?, preguntó el hombre con voz grave. Buscamos la salida a la autopista, contestó mi hermano, intentando sonar tranquilo. El hombre frunció el ceño. Y no irán a seguir las instrucciones de la gasolinera, ¿verdad? Sentí cómo se me encogía el estómago. El desconocido continuó: si hacen lo que les dijo, se van a meter a un territorio donde no salen enteros. Esa terracería es usada por narcos. Los van a asaltar, o peor. Mi hermano y yo nos quedamos helados. El hombre bajó aún más la voz, casi un susurro. Ya es un milagro que no los hayan parado. Se ven muy obvios, con esa camioneta rentada. Nos miramos sin saber qué decir. Todo lo que había estado en mi cabeza, el miedo de que nos estaban guiando a una trampa, él lo estaba confirmando. Entonces, ¿cómo salimos?, preguntó mi hermano casi suplicando. El hombre señaló con la cabeza hacia una calle lateral, tan angosta y descuidada que ni siquiera la habíamos considerado. Esa brecha los va a sacar a la autopista en unos 5 kilómetros. Pero no se detengan, no hablen con nadie más. Y si los siguen, no se paren. Dicho eso, arrancó su camioneta y se fue, dejándonos con más preguntas que respuestas. Mi hermano lo pensó unos segundos y luego giró el volante hacia donde nos había indicado. El camino era de terracería lleno de piedras y polvo, pero avanzamos sin detenernos. El silencio dentro de la cabina era absoluto, apenas roto por el traqueteo de la camioneta sobre el suelo irregular. Yo miraba por la ventana, con la piel erizada. En mi mente solo podía repetir las palabras del hombre. Es un milagro que no los hayan parado. Giramos hacia la brecha que el hombre nos había señalado. A simple vista parecía más bien un camino olvidado, apenas lo suficientemente ancho para la camioneta. El polvo se levantaba detrás de nosotros como una nube densa, tapando la vista del pueblo. Al principio sentí un alivio. Por fin estábamos saliendo. Pero ese alivio duró poco. El camino estaba lleno de piedras grandes, baches profundos y curvas cerradas que nos obligaban a avanzar a baja velocidad. El traqueteo de la camioneta hacía que todo sonara como si se estuviera desarmando. Afuera, el silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni un perro, nada. Solo el rechinar de las llantas sobre la grava. ¿Seguro que es por aquí?, pregunté en voz baja. Es lo que dijo el señor, contestó mi hermano, sin apartar la vista del camino. Mejor esto que seguir las instrucciones del de la gasolinera. Asentí, pero no pude evitar mirar por el retrovisor. Entre la nube de polvo que dejábamos atrás, juraría haber visto unas luces acercándose. Me froté los ojos, pensando que era mi imaginación, pero unos minutos después, cuando volví a mirar, seguían ahí.
2 faros temblorosos que parecían seguirnos a lo lejos. ¿Lo ves?, susurré. Mi hermano no contestó, pero apretó el volante y aceleró lo más que la brecha le permitía. El camino se volvió aún más angosto. Las ramas de los mezquites raspaban los costados de la camioneta. Sentía que en cualquier momento se nos iba a atravesar algo. Los faros seguían ahí, a lo lejos, manteniendo la misma distancia. No se acercaban del todo, pero tampoco desaparecían. Era como si alguien quisiera que supiéramos que nos estaban siguiendo. Si se acercan más, no frenes, dije, mi voz temblando. No pienso hacerlo, respondió él, con la mandíbula apretada. Pasaron 15, 20 minutos que parecieron eternos. Yo no apartaba los ojos del espejo retrovisor, cada vez más convencido de que estábamos siendo perseguidos. Y justo cuando empezaba a sentir que no íbamos a salir nunca, el camino dio una curva amplia y, como un milagro, vimos el letrero verde de la autopista a unos metros más adelante. Aceleramos con todas las fuerzas que la camioneta pudo dar. Los faros detrás desaparecieron entre el polvo y las sombras del desierto. Cuando por fin pisamos el asfalto de la carretera principal, respiramos por primera vez en casi una hora. Pero en el fondo sabíamos que algo no estaba bien. No habíamos salido por casualidad. Alguien allá adentro nos había querido atrapar y alguien más nos había dejado escapar. Cuando por fin pisamos el asfalto de la autopista, mi hermano soltó un suspiro tan fuerte que casi sonó como un lamento. Yo cerré los ojos un instante, intentando convencerme de que ya todo había pasado. Pero la calma no llegó. Algo en mí seguía encendido, como una alarma interna que no se apaga aunque ya estés lejos del peligro. Condujimos varios kilómetros en silencio. El desierto se extendía infinito a ambos lados. La línea blanca de la carretera parecía interminable. Cada coche que aparecía detrás de nosotros me hacía saltar el corazón. Miraba el retrovisor a cada rato, convencido de que en cualquier momento iba a volver a ver esos faros temblorosos siguiéndonos. «¿Ya viste?», dije rompiendo el silencio. Nadie más en la carretera. Mi hermano asintió sin apartar la vista del camino. Eso es lo raro. En un tramo como este siempre pasa algún tráiler, algún carro, pero estamos solos. Sus palabras me helaron la sangre. Tenía razón. Llevábamos casi media hora sin cruzarnos con nadie, ni siquiera un auto de frente. Solo nosotros, el desierto y esa sensación de que algo nos observaba desde la nada. Intentamos encender la radio para distraernos, pero lo único que se escuchaba era estática. Ni una estación. Como si el pueblo hubiera dejado una sombra invisible que nos alcanzaba incluso en la autopista. De repente, a lo lejos, vimos un punto de luz. Se acercaba rápido. Mi estómago se encogió. ¿Y si era la misma camioneta que nos había seguido? Mi hermano apretó el acelerador. La aguja marcaba más de 100, pero el punto se hacía cada vez más grande. Cuando al fin nos alcanzó, resultó ser un tráiler enorme que nos rebasó sin siquiera mirarnos. Ambos soltamos una risa nerviosa, como si esa confirmación de vida normal nos hubiera devuelto un poco de aire. Pero el alivio duró poco. Tras el tráiler, el horizonte volvió a vaciarse, y otra vez éramos solo nosotros y la carretera interminable. Yo no dejaba de pensar en las palabras del hombre que nos ayudó. Es un milagro que no los hayan parado. ¿Quién iba a pararnos? ¿Para qué? Y lo más inquietante, ¿por qué justo a nosotros nos había tocado entrar en ese pueblo, de entre tantos viajeros? Seguimos avanzando, con los ojos ardiendo del cansancio y la tensión, esperando ver por fin el letrero verde que anunciara la próxima ciudad grande. Pero aunque los kilómetros pasaban, la sensación no se iba. Estábamos de vuelta en la autopista, sí, pero la paranoia se había subido con nosotros y no pensaba bajarse pronto. Después de casi 2 horas manejando en completo silencio, finalmente vimos las luces de una ciudad en el horizonte. No recuerdo haber sentido tanta alegría al ver anuncios luminosos, coches circulando y gente caminando por las banquetas. Era como si hubiéramos salido de un agujero negro y vuelto al mundo real. Mi hermano estacionó la camioneta en una gasolinera grande, iluminada como estadio. Bajamos con las piernas temblorosas y pedimos café
como si no hubiéramos probado nada en días. El simple hecho de escuchar voces normales alrededor, risas, el ruido de la televisión del local, me hizo respirar un poco más tranquilo. Ahí, todavía con las manos sudorosas, intentamos contarle a la encargada de la tienda lo que nos había pasado. Le dijimos que veníamos de un pueblo extraño, que habíamos estado dando vueltas sin poder salir, que alguien nos había querido mandar por una terracería y que otro hombre nos había advertido sobre narcos. La mujer nos miró en silencio mientras limpiaba la barra. Luego soltó una risa breve, como de incredulidad. «Ay, muchachos, ustedes seguro se confundieron. En esta zona hay pueblos viejos, con calles mal planeadas. Pasa seguido que la gente se pierde». Quise insistir, contarle de las miradas, del tipo del sombrero, de las luces siguiéndonos, pero me detuve al notar que su sonrisa se desvaneció un instante. Fue apenas un segundo, pero lo vi. Sabía algo más. Sin embargo, prefirió no decirlo. Nos dio un mapa de carreteras y señaló la ruta hacia Zacatecas. «Sigan por aquí, no se desvíen y no van a tener problema». Su tono sonaba más a advertencia que a consejo. De vuelta en la camioneta, mi hermano encendió el motor y suspiró. «¿Te diste cuenta?» Ella no nos creyó, o no quiso creer. Yo asentí. Miré el retrovisor una última vez antes de salir de la ciudad. Entre los coches estacionados, por un segundo, juraría haber visto la silueta de una camioneta polvosa, con dos faros encendidos que parecían mirar directo hacia nosotros. El resto del viaje lo hicimos casi en automático. Seguimos la ruta hacia Zacatecas como si estuviéramos huyendo, sin detenernos ni para comer. Cada gasolinera que aparecía en el camino la veíamos con desconfianza. Ya no eran simples paradas, parecían posibles trampas. Aunque sabíamos que estábamos a salvo, la experiencia en ese pueblo nos había marcado demasiado. Cuando por fin llegamos a casa, la familia nos recibió con abrazos y preguntas. Mi hermano y yo nos miramos, dudando sobre cuánto contar. Al final relatamos lo básico, que nos habíamos perdido, que la gasolina no alcanzaba y que un hombre nos ayudó a salir. Omitimos los detalles más oscuros, como explicar que sentíamos que el pueblo entero estaba conspirando para atraparnos. Nadie nos iba a creer. Durante semanas tuve pesadillas. Siempre era lo mismo. Manejábamos por la autopista y de pronto aparecía esa gasolinera con sus bombas viejas, el hombre del sombrero clavando los ojos en mí y la instrucción absurda de manejar kilómetros en dirección contraria. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, como si todavía estuviera atrapado en ese laberinto. Mi hermano, aunque se hacía el fuerte, también quedó tocado. Empezó a obsesionarse con tener siempre el tanque lleno, con llevar galones extra de gasolina, con estudiar mapas antes de cada viaje. Cada vez que pasábamos cerca de un pueblo pequeño, aceleraba un poco más, como si temiera que volviéramos a quedar atrapados. Lo más inquietante es que, al investigar en Internet, no encontramos nada sobre ese lugar, ni en Google Maps, ni en foros de viajeros, ni siquiera en blogs de mochileros. Era como si el pueblo no existiera. A veces me pregunto si en verdad estaba en el mapa, o si fue algo más, algo que no debía haber aparecido en nuestro camino. Hoy, cada vez que alguien me cuenta sus planes de viaje por carretera, no puedo evitar repetir las mismas palabras que nos dijo mi papá. No se metan en pueblitos raros, aunque parezcan inofensivos, porque lo que vivimos aquella tarde de verano me enseñó una lección. No todos los caminos son lo que parecen, y hay lugares en México que parecen diseñados para atrapar a los forasteros que se atreven a cruzarlos. A veces, cuando manejo de noche, todavía me viene a la mente la imagen de esos faros siguiéndonos en la brecha. Me pregunto si de verdad nos dejaron escapar, o si solo estaban jugando con nosotros, esperando el momento de volver a encontrarnos. Era verano, de esos veranos en que uno se siente invencible porque acaba de terminar la prepa y no tiene más responsabilidades que disfrutar. Con mis mejores amigos decidimos celebrar a lo grande, un viaje a la Peña de Bernal, en Querétaro, para escalar, tomar unas chelas y gritarle al cielo que la vida apenas empezaba. Todo parecía perfecto. El carro de Mariana rugiendo en la carretera, la música a todo volumen, y nosotros soñando con un verano inolvidable. No,
Arrancamos el viaje un sábado temprano, todavía con el sol apenas asomándose detrás de los cerros. Mariana, emocionada como siempre, llegó tocando el claxon de su bocho azul, ese que cuidaba más que a su propio hermano. Todos bromeábamos con que era un milagro que ese carro aguantara tanto, pero la neta era fiel y nunca nos había dejado tirados. Chucho cargó las mochilas con cervezas y botanas, mientras Dani traía la bocina portátil para poner rolas todo el camino. Yo me subí al asiento de atrás, con la ventana abierta, dejando que el aire fresco de la mañana me despeinara. El ambiente era pura risa. Poníamos canciones de rock en español, gritábamos las letras como si estuviéramos en concierto, y cada tanto Mariana nos gritaba: «Cállense que me distraen», aunque ella misma iba cantando igual de fuerte. El camino hacia la Peña de Bernal siempre me ha parecido mágico. Ver cómo el paisaje urbano poco a poco se convierte en campo abierto, con nopales, montañas y vacas al lado de la carretera. En ese momento todo se sentía perfecto, como si nada malo pudiera pasarnos. Cuando llegamos al estacionamiento improvisado, bajamos con nuestras mochilas y comenzamos la subida. No era la primera vez que lo hacíamos, pero ese día tenía algo especial. Era como un rito de paso, celebrar que habíamos terminado la prepa y que, al menos por un verano, éramos libres de verdad. La subida no fue tan complicada, aunque sí terminamos sudando y riéndonos cada vez que alguien resbalaba un poco. Mariana, la más atlética, iba al frente como si nada, burlándose de que nosotros parecíamos abuelitos. Arriba la vista era increíble. Podías ver kilómetros de campo, casitas diminutas a lo lejos y el cielo tan despejado que casi dolía mirarlo. Nos sentamos en una roca grande, abrimos las chelas y brindamos. Chucho sacó su celular para tomarnos fotos y Dani no dejaba de repetir que este iba a ser el mejor verano de nuestras vidas. Yo solo me quedé un rato en silencio, dejando que el viento y el paisaje me llenaran de calma. Nunca imaginé que esa tranquilidad se iba a romper tan rápido. Mientras nos reíamos y brindábamos allá arriba, yo noté algo raro en la carretera. Una camioneta roja pasó a toda velocidad y pensé que no tenía nada de extraño, hasta que frenó de golpe, echó reversa y se metió justo al estacionamiento donde habíamos dejado el bocho de Mariana. ¿Ya vieron eso?, les dije señalando abajo. Todos voltearon, y en ese instante el ambiente cambió. La camioneta se quedó estacionada y un hombre bajó. Desde la distancia se veía alto, robusto, con ropa vieja y sucia. Al principio pensamos que tal vez era otro visitante buscando un lugar para descansar, pero lo que hizo nos heló la sangre. Empezó a darle vueltas al carro, asomándose por las ventanas, jalando las manijas de las puertas como si quisiera abrirlas. Mariana soltó un: «No mames, ese güey quiere abrir mi carro». Nick gritó desde lo alto: «Hey, cabrón, el carro no está solo». El tipo dio un brinco como sorprendido, buscó de dónde venía la voz, y al encontrarnos allá arriba nos saludó con la mano, como si nada. Nosotros respiramos un poco, pensando que se iba a alargar, pero no. Después de unos segundos volvió a revisar la cajuela, los vidrios, hasta se inclinó como si buscara algo debajo del carro. Ahí fue cuando Jack, siempre el más impulsivo, gritó con todas sus fuerzas: «Estamos armados, güey, aléjate ya». Yo sentí que se me helaba la sangre, y lo que pasó me confirmó que fue una pésima idea. El hombre levantó un objeto brillante y gritó de regreso. Yo también, morros. Aunque desde arriba no veíamos con claridad, todos supimos que era una pistola. Se nos fue la risa de golpe. Un silencio denso nos envolvió, y solo escuchábamos el viento y nuestros propios corazones. El hombre se quedó parado frente al bocho, sin moverse, como retándonos a bajar. En ese instante, el día soleado y alegre se convirtió en un infierno silencioso. Yo ya no veía la Peña de Bernal, ni el paisaje hermoso. Solo podía pensar en esa camioneta roja y en un desconocido que tenía en las manos algo capaz de terminar con todo en segundos. Bajamos de la roca lo más rápido que pudimos, con las manos temblando y los pies resbalando entre piedras sueltas. Cada segundo sentía que el corazón se me quería salir del pecho. Mientras más nos acercábamos, más fuerte escuchábamos los golpes secos contra el vidrio del bocho. Ese hombre estaba reventando la ventana con el codo, sin importarle nada.
El sonido de los impactos rebotaba en las paredes de la peña como si fueran truenos. «Oye, cabrón, deja mi carro», gritó Mariana con la voz quebrada de furia y miedo al mismo tiempo. El hombre se giró hacia nosotros. En su mano se veía claramente el arma. Nos apuntó directo, sin titubeos, y en ese instante se nos heló la sangre. «Quietos», gritó él con voz rasposa. Nos quedamos paralizados. Mariana levantó las manos primero, luego todos la imitamos. El silencio era tan pesado que hasta podías escuchar cómo respirábamos entrecortado. «Tiren sus teléfonos y sus carteras al suelo», ordenó. No hubo ni un segundo de duda. Uno por uno fuimos lanzando nuestros celulares y las billeteras sobre la grava. Yo lo hice con tanto miedo que casi se me caen de las manos antes de tiempo. El hombre sonrió de lado, como si disfrutara vernos humillados. Mientras recogía nuestras cosas con la pistola aún apuntándonos, pude ver su rostro de cerca. Era un tipo ya grande, cincuentón tal vez, con una barba descuidada y los ojos cansados. No tenía nada especial, nada que ayudara a describirlo con claridad. Eso me dio más miedo. Era tan genérico que podría confundirse con cualquier otra persona en la calle. De pronto sacó un cuchillo de la bota y, sin decir nada, se inclinó frente al bocho de Mariana. Con un movimiento seco, clavó la hoja en la llanta y se escuchó el aire escapando a presión. Mariana gritó de rabia, pero ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Él solo se levantó, caminó de regreso a su camioneta roja, que noté en ese instante no tenía placas, y arrancó sin mirar atrás. Nos quedamos inmóviles, en shock, con el eco del motor alejándose. Cuando por fin reaccionamos, Mariana soltó un insulto y golpeó el cofre del carro. Yo apenas podía sostenerme en pie. La adrenalina me había dejado las piernas flojas. Sabíamos que teníamos que cambiar la llanta y salir de ahí cuanto antes, pero todos teníamos la misma certeza. No importaba qué tan rápido lo hiciéramos. Ese hombre ya... El silencio después de que la camioneta se alejó fue aún más aterrador que los gritos. Solo escuchábamos el silbido de la llanta desinflada y nuestras respiraciones agitadas. Nadie decía nada. Era como si el miedo nos hubiera dejado mudos. Mariana fue la primera en reaccionar. Con lágrimas de rabia en los ojos, pateó una piedra y murmuró: «Pinche viejo, se llevó todo». Nos miramos entre nosotros, todavía en shock. Teníamos que salir de ahí, pero cambiar la llanta no era tarea fácil con las manos temblando. Chucho y yo nos pusimos de rodillas para sacar la refacción. Cada ruido en la carretera nos hacía brincar, convencidos de que el tipo iba a regresar en cualquier momento para rematarnos. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron apenas 20 minutos, logramos poner la llanta de repuesto. Nadie habló en todo ese tiempo. Mariana se subió al bocho y arrancó sin mirar atrás, pisando el acelerador como si con la velocidad pudiera borrar lo que nos había pasado. El camino de regreso se sintió eterno. La música, las bromas y la emoción de la mañana habían desaparecido. Íbamos en completo silencio, cada quien atrapado en sus pensamientos. Yo todavía podía ver la cara del hombre, su barba descuidada, sus ojos fríos. La imagen del arma apuntándonos estaba grabada en mi mente, como una foto que nunca iba a poder borrar. Cuando por fin llegamos a Querétaro, lo primero que hicimos fue ir a casa de Mariana. Usamos el teléfono de su mamá para llamar a la policía. Dimos la descripción: un hombre de unos 50 años, barba gris, camioneta roja sin placas. Los oficiales escucharon con atención, pero desde el principio se notaba que no tenían mucho que hacer. Nos dijeron que levantarían un reporte, que estarían al pendiente. Nunca volvimos a saber nada. Mariana estaba furiosa. Decía que no se trataba solo del bocho ni de las cosas robadas, sino de la impotencia, de saber que alguien puede apuntarte con un arma y destruir tu día, tu confianza, sin que nadie haga nada. Yo, en cambio, solo sentía miedo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la voz ronca del hombre gritando: «¡Quietos!». Con el tiempo, el susto se transformó en una especie de cicatriz invisible. Nunca más volvimos a la peña de Bernal. De hecho, durante meses evitamos salir a lugares remotos. Lo que debía ser el mejor verano de nuestras vidas
terminó convertido en un recuerdo amargo. Y hasta hoy, cada vez que veo una camioneta roja en la carretera, siento que el corazón me da un vuelco, porque esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidaré. La libertad puede convertirse en pesadilla en cuestión de segundos. Era el verano en que mi novia, mitad mexicana y mitad croata, cumplió su sueño de conocer la tierra de sus abuelos. Habíamos ahorrado lo justo para un viaje barato por Europa, hostales de una estrella, boletos de tren nocturnos y comidas callejeras. Nada lujoso, pero todo sonaba emocionante. Yo lo veía como una aventura, ella como una forma de reconectar con sus raíces. Al principio todo salió perfecto. Ciudades llenas de turistas, calles iluminadas, la seguridad de sentirnos parte del ruido. Pero lo que no sabíamos era que en una pequeña ciudad portuaria, lejos de las rutas turísticas, nos esperaba una experiencia que aún hoy me estremece contar. Los primeros días del viaje fueron todo lo que habíamos soñado. Empezamos en Zagreb, la capital, y desde el primer momento nos sentimos envueltos en una ciudad vibrante, llena de turistas, mochileros, estudiantes de intercambio y familias enteras caminando por las plazas. Había música en las calles, restaurantes con menús traducidos en varios idiomas y una sensación general de seguridad que nos hizo bajar la guardia. Nos hospedamos en un hostal barato, paredes pintadas de colores chillones y camas que crujían con cada movimiento, pero lo compensaba la atmósfera. Ahí conocimos a otros viajeros, un argentino que llevaba meses recorriendo Europa del Este, un grupo de franceses que planeaban ir a Budapest y hasta un chileno que compartió con nosotros su botella de vino barato mientras contaba historias de carretera. Todo se sentía como una fiesta continua. Durante el día visitábamos museos, iglesias y de noche nos uníamos a los bares repletos de extranjeros. Era imposible sentirse en peligro en un lugar donde a cada esquina escuchabas un idioma distinto al tuyo. Yo me repetía a mí mismo: esto es lo que significa viajar. Después pasamos a Split, con sus calles junto al mar, el olor a pescado fresco y esa vibra mediterránea que te hace olvidar cualquier preocupación. Aunque dormíamos en cuartos diminutos y compartidos, la emoción nos mantenía felices. Pero todo cambió al llegar a Rijeka, una ciudad portuaria en la costa norte. Desde el principio notamos que no había tantos turistas. Las calles eran más tranquilas, la gente nos miraba de otra manera, no con hostilidad abierta, pero sí con una curiosidad que incomodaba. Mi novia, que entendía algo de croata, me dijo en voz baja: aquí casi no vienen extranjeros, por eso nos miran tanto. Intenté tranquilizarla diciendo que seguramente solo era rareza de pueblo, pero dentro de mí sentí una punzada de inquietud. El ambiente era distinto, más denso, menos luces, menos ruido. Como si la ciudad entera guardara secretos que no quería compartir con forasteros. Nuestro hostal estaba en un edificio viejo, con un recepcionista que apenas hablaba inglés. Subimos a un cuarto pequeño con camas duras y un ventilador que hacía más ruido que aire. Aún así, nos emocionaba la idea de explorar un lugar menos turístico, convencidos de que encontraríamos la verdadera Croacia. Lo que no sabíamos era que esa búsqueda de autenticidad nos iba a llevar a un restaurante escondido, y allí encontraríamos a 5 hombres que cambiarían el rumbo de nuestro viaje. Llegamos a Rijeka en la tarde, después de un viaje largo en tren. La primera impresión fue extraña. A diferencia de Zagreb o Split, aquí no había tanto movimiento turístico. Las calles estaban más silenciosas, los edificios mostraban desgaste, y en las plazas apenas había gente. No era una ciudad desierta, pero se sentía más cerrada, como si estuviera cuidando sus secretos. Al bajar del tren, mi novia me dijo en voz baja: aquí sí se nota que no somos de este lugar. Y tenía razón. Desde la estación hasta el hostal, varias personas nos miraron con una insistencia rara. No era la mirada curiosa de «mira, turistas». Era más profunda, como analizando quiénes éramos y qué hacíamos ahí. Nuestro alojamiento estaba en un edificio antiguo, con paredes húmedas y pasillos oscuros. El recepcionista apenas hablaba inglés. Nos entregó la llave sin sonreír y nos indicó con un gesto seco la escalera que llevaba a la habitación. Subimos en silencio, tratando de no darle importancia,
pero en el fondo algo ya nos pesaba. El cuarto era pequeño, con 2 camas duras, un ventilador que chirriaba y una ventana que daba a un callejón oscuro. «Es barato, no hay que quejarnos», me dijo mi novia forzando una sonrisa. Yo traté de devolverle el ánimo, pero no podía dejar de pensar en lo distinto que se sentía ese lugar respecto a las otras ciudades. Decidimos salir a caminar. El puerto tenía barcos oxidados, pescadores silenciosos que ni siquiera levantaban la vista al pasar. Las calles del centro estaban casi vacías, y los pocos grupos de hombres que vimos se callaban al cruzarnos, observándonos de manera incómoda. Tal vez es normal, intenté justificar, simplemente no están acostumbrados a ver gente como nosotros. Pero mi novia frunció el ceño. No es eso, es la forma en que miran, como si supieran algo que nosotros no. La tensión me recorrió la espalda, aunque intenté disimular. Esa noche, de regreso al hostal, apenas hablamos. Ambos sabíamos que algo en Rijeka no estaba bien, pero nos convencimos de que al día siguiente sería distinto. No imaginábamos que la decisión de buscar comida auténtica nos iba a llevar directo a una trampa. La mañana siguiente, después de un desayuno rápido en el hostal, pan duro y café aguado, mi novia me propuso algo con esa emoción que siempre la caracterizaba. «Hoy no quiero ir a restaurantes para turistas. Quiero comer donde come la gente de verdad». La idea sonaba bien. Al fin y al cabo, la razón de viajar era conocer lo auténtico, y cuando ella me contó que un huésped del hostal le había mencionado un pequeño mercado-restaurante en las afueras, acepté sin pensarlo demasiado. Salimos a pie desde el centro. Al principio, las calles eran las mismas, tranquilas, con algunos cafés y tiendas cerradas. Pero conforme nos alejábamos, el ambiente cambiaba. Las fachadas se veían más descuidadas, los grafitis eran más agresivos y cada vez había menos personas transitando. Recuerdo que a mitad del camino le dije: «¿Estás segura de que es por aquí?» «Sí, tranquila», respondió ella, aunque noté un leve titubeo. «Solo son unas cuadras más». El sol caía fuerte y el aire se sentía pesado. El silencio era tan marcado que cada paso resonaba en las calles vacías. Cada tanto aparecía algún vecino asomado por la ventana, siguiéndonos con la mirada hasta que doblábamos la esquina. Esa sensación de ser observados volvió, más fuerte que el día anterior. Finalmente encontramos el lugar. Un edificio pequeño, sin letrero, con un menú escrito a mano pegado en la ventana. Había mesas de madera y apenas 2 familias comiendo. El olor a pescado recién hecho y pan tostado llenaba el lugar. Parecía un hallazgo, barato, auténtico y acogedor a primera vista. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos pescado a la parrilla, pasta de mariscos y una botella de vino local que costaba menos de lo que pagaríamos por una soda en el centro. Cuando llegó la comida, todo era delicioso, fresco, mejor que en cualquier restaurante turístico. Por un momento, me convencí de que mi novia tenía razón. A veces lo auténtico se encuentra fuera del camino seguro. Comimos entre risas, planeando qué haríamos después de Rijeka. Yo ya estaba relajado, pero esa calma iba a durar muy poco. A la mitad de nuestra comida, la puerta se abrió con un chirrido y entraron 5 hombres, grandes, corpulentos, con rostros duros y ropas descuidadas. Se sentaron en una mesa cercana, hablando fuerte, riendo de una forma que no transmitía alegría sino desafío. El ambiente del local cambió de inmediato. Los meseros dejaron de sonreír y los pocos clientes bajaron la mirada. Yo traté de no darle importancia, pero mi novia se quedó observándolos con atención, el gesto serio. En ese instante no lo entendí, pero ella estaba captando algo que yo todavía no podía escuchar. Al principio intenté ignorarlos. Los 5 se sentaron cerca de nosotros, pedían cerveza con gestos bruscos y hablaban a carcajadas. Sus voces eran graves, roncas, el tipo de tono que llena un espacio aunque no quieras escucharlo. Cada vez que uno de ellos golpeaba la mesa con la palma, el ruido retumbaba en el restaurante como una amenaza velada. Yo seguí comiendo, fingiendo que nada pasaba, pero mi novia no apartaba la vista de ellos. Se inclinó hacia mí y me susurró: «¿Te diste cuenta? Todos nos están mirando». Levanté la vista con disimulo. Era cierto. Aunque hablaban entre ellos, sus ojos iban y venían hacia nuestra mesa.
Una mirada rápida, luego otra. No era curiosidad inocente, era algo más pesado, como si nos estuvieran evaluando. Intenté calmarla. Tranquila, amor. Solo son clientes ruidosos. Terminamos de comer y nos vamos. Ella apretó los labios. Tenía una expresión que pocas veces le había visto, mezcla de alerta y miedo. Pedimos la cuenta antes de terminar la botella de vino, con la esperanza de salir rápido. Mientras esperábamos, los hombres empezaron a hablar más fuerte en croata, y yo apenas entendía nada. Mi novia, en cambio, estaba escuchando cada palabra. Su rostro se puso pálido. «Tenemos que irnos ya», dijo en voz baja, casi cortando las palabras. «¿Qué pasa?», pregunté. «Después te explico. No preguntes, solo camina conmigo». El mesero dejó la cuenta y yo tiré un puñado de billetes sin siquiera contarlos. Nos levantamos. En ese instante, sentí que las conversaciones en el local se detenían. Los 5 hombres nos observaron directamente. Nadie dijo nada, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Caminamos rápido hacia la salida. Mi corazón latía descontrolado. Sentía sus ojos en la espalda, como cuchillos invisibles. Afuera, el aire de la calle se sentía frío, aunque el sol aún brillaba. ¿Qué fue lo que dijeron?, le insistí cuando doblamos la esquina. Ella me miró con un terror que nunca antes le había visto. Planeaban separarnos. Hablaron de ella primero y mencionaron cosas que no quiero repetir. No estaban bromeando. Mis piernas se aflojaron. Por primera vez en el viaje, entendí que estábamos en un lugar que no queríamos conocer. Apenas habíamos avanzado media cuadra cuando escuché pasos detrás de nosotros. No eran pasos distraídos, eran firmes, sincronizados, decididos. Mi novia apretó mi brazo y me susurró: «Nos están siguiendo». No quise voltear, pero mi instinto me obligó a hacerlo. Los 5 hombres habían salido del restaurante y venían caminando en la misma dirección, sin disimular, sin prisa, pero con la certeza de un depredador que sabe que su presa no tiene salida. El barrio estaba casi vacío. Las calles, angostas y grises, parecían interminables. No había tiendas abiertas, ni coches pasando, ni gente que pudiera ayudarnos. Solo ventanas cerradas y paredes húmedas. El silencio era tan denso que hasta los pasos de ellos rebotaban en las paredes, marcando el ritmo de nuestra desesperación. «Camina más rápido», le dije a ella. Apuramos el paso. La botella de vino barato y la comida deliciosa ya eran un recuerdo lejano. Ahora todo era sudor frío, respiraciones agitadas y la sensación de que en cualquier momento iban a alcanzarnos. En la siguiente esquina intentamos doblar esperando despistarlos, pero al girar vi de reojo cómo ellos también lo hacían, casi en perfecta sincronía. Fue entonces cuando mi novia perdió la paciencia. «Corre», me gritó. Empezamos a correr como nunca. El eco de nuestros pasos se mezcló con el de ellos. Estaban detrás, persiguiéndonos sin esconderse, cada vez más cerca. Yo escuchaba sus voces gritando algo en croata. No entendía las palabras, pero el tono era claro. Nos estaban cazando. Mis pulmones ardían, las piernas me temblaban, y lo peor era que no teníamos ni idea de hacia dónde correr. Las calles parecían todas iguales, grises, vacías, como un laberinto construido para perder a los forasteros. Cada vez que miraba hacia atrás, los veía. Sus sombras largas bajo el sol, su respiración fuerte, sus rostros tensos. No corrían como si estuvieran jugando, lo hacían con la certeza de quien ya decidió lo que va a pasar. Giramos por otra calle y por fin, a lo lejos, vimos movimiento. Un par de coches, gente caminando. El centro de la ciudad estaba a unas cuadras. Era nuestra única oportunidad. Con la poca energía que nos quedaba, seguimos corriendo hacia esa zona concurrida. No quise voltear más. Tenía miedo de que en cualquier momento me alcanzaran de un tirón, pero podía sentirlo. Sus pasos estaban apenas unos metros detrás de nosotros. Las piernas apenas nos respondían, pero seguimos corriendo con todo lo que teníamos. El sonido de los pasos detrás de nosotros se mezclaba con mi respiración entrecortada. Sentía que en cualquier momento me iban a sujetar del brazo y todo terminaría ahí. Y entonces, de golpe, la calle se abrió hacia una avenida más grande. Había coches, ruido de motores,
gente caminando, vendedores en las esquinas. Fue como atravesar una puerta invisible entre dos mundos. Del silencio sofocante de los barrios solitarios al bullicio protector del centro de la ciudad. Nos detuvimos de golpe, jadeando, y nos mezclamos entre la multitud. Mi novia me apretaba la mano con tanta fuerza que casi me la entumecía. Yo miré hacia atrás, esperando verlos justo detrás de nosotros, pero no. Los 5 hombres estaban a unas 2 cuadras, parados, mirándonos. No corrían, no gritaban, no intentaban alcanzarnos. Solo estaban ahí, quietos, observándonos como depredadores frustrados. El contraste era perturbador. En cualquier otra circunstancia, habrían seguido su cacería sin miedo. Pero aquí, con testigos alrededor, con autos pasando y transeúntes cruzando, sabían que no podían hacer nada sin llamar la atención. Aún así, sus miradas eran suficientes para helarnos la sangre. No era una retirada, era una advertencia. Hoy se salvaron, pero recuerden que nosotros seguimos aquí. Nos refugiamos en una cafetería en la plaza principal. Apenas nos sentamos, mi novia empezó a llorar en silencio, intentando ocultar el rostro detrás de sus manos. Yo temblaba de la adrenalina, todavía escuchando en mi cabeza las voces en croata gritándonos durante la persecución. Cuando logré recuperar el aliento, volví a mirar hacia la calle. Allí estaban todavía, los 5, a lo lejos. Uno de ellos encendió un cigarro y dio una calada larga, sin apartar la vista de nosotros. Otro levantó la barbilla en un gesto desafiante, como diciendo: «Sabemos quiénes son, sabemos dónde están». Después de unos minutos, se dieron la vuelta y desaparecieron entre las calles. Pero el miedo ya estaba instalado en nosotros. Aunque hubiéramos querido seguir el viaje con normalidad, sabíamos que esa experiencia había cambiado todo. Yo no era capaz de sonreír ni de disfrutar el café. Solo podía pensar en lo cerca que estuvimos de no contarlo. Estábamos en la cafetería, intentando recuperar el aire, cuando un hombre mayor en la mesa de al lado se inclinó hacia nosotros. Tenía el cabello blanco, arrugas marcadas por el tiempo y una mirada seria, más de preocupación que de curiosidad. Hablaba un inglés rudimentario, pero suficiente para hacerse entender. «¿Están bien?», preguntó, señalando nuestras manos temblorosas. Asentimos, aunque la verdad era obvia. No estábamos bien. Le contamos entrecortadamente lo que había sucedido, cómo 5 hombres nos habían seguido desde un restaurante y se habían detenido solo porque llegamos al centro concurrido. El hombre escuchó en silencio, moviendo la cabeza de un lado a otro, como si confirmara algo que ya sabía. «Idiotas», murmuró, pero no con desprecio, sino con cansancio. Luego bajó la voz. «Ese lugar donde comieron no es para ustedes». Mi novia frunció el ceño. «¿Por qué?». El anciano se inclinó más cerca, asegurándose de que nadie lo escuchara. «Ese restaurante pertenece a gente peligrosa, criminales, mafia local. No es un secreto aquí, pero ustedes no podían saberlo. Si ella no hubiera entendido el idioma, quizá no estarían aquí ahora». Se me heló la sangre. De golpe, todo cobró sentido. Las miradas de la gente, el silencio incómodo del barrio, la actitud de los meseros. Nadie había querido advertirnos porque todos sabían quiénes controlaban ese territorio. El hombre continuó: «Los turistas no suelen llegar ahí, y los que llegan, a veces desaparecen». Mi novia me apretó la mano bajo la mesa. Yo sentí un vacío en el estómago, como si todo el vino y la comida deliciosa se hubieran transformado en veneno. El anciano terminó su café, dejó unas monedas sobre la mesa y se levantó. Antes de irse, nos miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Váyanse de Rijeka lo antes posible, y no hablen más de esto». Lo vimos salir del local y perderse entre la multitud. No volvimos a decir palabra durante varios minutos. La cafetería, que debería haber sido un refugio, se sentía tan insegura como las calles vacías. Sabíamos que teníamos que regresar al hostal, empacar y desaparecer de esa ciudad cuanto antes. Salimos de la cafetería con el corazón todavía acelerado. Cada sombra en la calle nos parecía una amenaza. Cada esquina un posible lugar donde aquellos hombres podían aparecer de nuevo. Caminamos deprisa hacia el hostal,
sin dirigirnos la palabra, como si hablar en voz alta pudiera llamar la atención equivocada. El edificio donde nos hospedábamos parecía aún más lúgubre que el día anterior. Subimos las escaleras de 2 en 2 y cerramos la puerta de la habitación con seguro. Luego arrastramos una silla y la pusimos contra el picaporte. Fue un gesto instintivo, casi infantil, pero nos dio un mínimo de calma. Nos dejamos caer en la cama, exhaustos. El ventilador seguía girando con su chirrido metálico, pero ahora ese ruido era menos molesto que el silencio que quedaba entre nuestras respiraciones agitadas. Mi novia comenzó a llorar, no fuerte, sino en un sollozo contenido que me desgarró más que cualquier grito. «Ya no quiero salir de aquí», dijo al fin, con la voz rota. Yo la abracé y asentí. La decisión estaba tomada sin necesidad de más palabras. No volveríamos a poner un pie en las calles de Rijeka. Esa noche casi no dormimos. Cada sonido del pasillo nos ponía de pie, esperando ver una sombra debajo de la puerta. Los minutos se hicieron eternos, y cuando por fin amaneció, los dos estábamos agotados, pero decididos a cumplir el plan, quedarnos encerrados hasta el día de nuestro vuelo. El segundo día lo pasamos mirando películas en la laptop, con las cortinas cerradas y la mochila lista por si teníamos que salir corriendo. Solo bajábamos un momento a la recepción para comprar botellas de agua y algo de pan. Cada vez que atravesábamos el pasillo, sentíamos que alguien nos observaba, aunque no hubiera nadie. El tercer día fue igual, un encierro sofocante que convirtió lo que debía ser el viaje de nuestros sueños en una pesadilla autoimpuesta. Afuera, la ciudad seguía funcionando como siempre. Niños jugando, mercados abiertos, turistas ocasionales. Pero para nosotros, Rijeka se había convertido en una trampa invisible, una prisión de miedo. Cuando finalmente llegó la hora de partir, salimos con el equipaje pegado al cuerpo, evitando mirar alrededor. Caminamos hasta la estación de autobuses como si fuéramos fugitivos. Y solo cuando el autobús arrancó, dejando la ciudad atrás, sentimos un alivio que no sabíamos que habíamos estado conteniendo. De regreso en México, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Familiares y amigos nos recibieron con entusiasmo, preguntando por fotos, anécdotas, paisajes. Y sí, teníamos cientos de imágenes de Zagreb, de Split, de playas soleadas y plazas llenas de vida. Pero había un vacío en el relato. Rijeka. Cuando alguien preguntaba por esa ciudad, mi novia y yo nos mirábamos y respondíamos con evasivas. Fue tranquila, no había mucho que ver, decíamos. Nunca mencionamos la persecución, ni las miradas, ni al hombre mayor que nos advirtió. Era más fácil callar que enfrentar la incredulidad en los ojos de quienes jamás habrían creído que algo así pudiera pasar en un viaje europeo. Pero el silencio no borraba la experiencia. Yo seguía soñando con esas calles grises y vacías, con los pasos detrás de nosotros, con esos 5 hombres observándonos desde lejos, como si nos hubieran marcado de por vida. Mi novia también cambió. Antes era intrépida. Siempre quería perderse en mercados, hablar con desconocidos, buscar lo auténtico. Después de Rijeka, comenzó a planear todo con mapas, reseñas y precauciones. Ya no confiaba en recomendaciones locales, ni en la idea romántica de lo oculto. A veces discutíamos sobre si debimos haber denunciado, pero ¿a quién? El hombre mayor fue claro. Todos en la ciudad sabían de quién era ese restaurante, y nadie hacía nada. Hablar más habría sido inútil o incluso peligroso. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en una historia privada. Una cicatriz invisible que solo nosotros compartimos. Sirvió para entender algo que antes habíamos ignorado. No todo lo auténtico es seguro, y no todos los rincones del mundo están hechos para forasteros. Hoy, cuando alguien me cuenta emocionado que quiere viajar fuera de las rutas turísticas, lo escucho en silencio y recuerdo esa tarde en Rijeka. Y me repito lo mismo que me susurró mi novia con voz quebrada mientras corríamos. Tenemos que salir de aquí, ahora, porque a veces sobrevivir es la única verdadera experiencia de un viaje.